Y damos gracias a Dios por esta oportunidad en la que nosotros podemos hacer cada día más de Él. Y en este tema queremos darle la oportunidad a que podamos conocer al Señor, podamos ver quién es Él y por qué es importante nosotros saber que nuestro Dios vive y reina por siempre y para siempre. Él es nuestro Dios, Él es el Todopoderoso y anhelamos cada día más estar con Él, cada día más estar con Él. Por eso yo tengo una pregunta para nosotros. ¿Quién es Jesús? ¿Qué nosotros sabemos de Jesús? Porque hay un verso claro, clave que dice que Él es el autor y consumador de la fe. Pero nosotros tenemos que entender que Jesucristo es el verdadero Dios en la manifestación del Hijo de Dios y que es también el verdadero hombre, porque es el modelo y el nuevo Adán para que nosotros podamos alcanzar la transformación de vida en las manos de nuestro Dios. Y por medio de la obra redentora de Cristo, nosotros en la cruz, Él nos ofreció salvación por medio de la gracia a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y es importante yo entender que la persona de Cristo y la obra de Cristo es la que cada día se hace en mí. Lo primero que tenemos que entender es la divinidad de Cristo. Y hay un texto base para esto, es Juan 1:1, que habla que en Él nosotros tenemos esperanza, que Él es la fuente de toda nuestra salvación. Y Juan 1:1 dice que en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces ahí vemos que en ese concepto entendemos que en Él hay divinidad, en el Cristo. Colosenses 2:9 también nos habla claramente también de la divinidad del Cristo y nos dice de la siguiente manera, Colosenses 2:9 nos dice que porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Aleluya. Y esto es algo que yo tengo que entenderlo muy, muy bien. Y también Hebreo, esta cita de Hebreo que me hace entender a mí que es importante. Hebreo 1:3 me dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad de Dios. Él es todo eso, hermanos, y Él es la divinidad de nuestro Dios. En el Cristo se complementa con nuestro Jesús y se cumple esa divinidad. Y por eso usted y yo debemos anhelar en esta noche aprender quién es Cristo, la persona del Cristo y su obra en mí. Porque dice que hasta que no se complete la obra del Cristo en mí, Dios no terminará su obra. Jesús no es solamente un ser creado como un modelo moral, no, ya que se le conoce como el maestro, ¿verdad? Jesús, Jesucristo, es la representación eterna del Hijo de Dios que comparte la naturaleza divina de Dios y que posee toda autoridad absoluta de Dios. Porque Él nos dijo en Juan que todo lo que Él hizo fue porque lo aprendió a hacer del Padre. Jesucristo participó en la creación. Él tiene la potestad y la autoridad de perdonar pecados, pero también tiene la delegación de Dios de recibir adoración. Y también Él es uno con el Padre. Por eso Él oraba esta oración. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Hablando de la unidad, de la divinidad que tenía el Cristo. Si Cristo es Dios, entonces su palabra también es una autoridad final y su sacrificio tiene un valor eterno.
Por eso, Dios en la manifestación del Hijo, que es Jesús, nos dio esta potestad de ser hechos hijos de Dios a través del Cristo, de esa redención, de esa transformación que tenemos usted y yo. Entonces, la humanidad del Cristo, dice Juan 1, pero ahora en el versículo 14, que es la misma cita que leímos ahorita, leímos el versículo 1:1, pero ahora estamos leyendo el versículo 14 y dice, y aquel verbo fue hecho carne, o sea, humanidad, y habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Este es el núcleo de la encarnación del Cristo. Él era con Dios, pero entonces fue hecho carne y habitó entre nosotros lleno de dos cosas, de gracia y verdad. Algo que en Cristo es un llamado a la iglesia, que la iglesia pueda, que la gracia y la verdad pueda habitar en nosotros cada día de nuestras vidas. Cada día de nuestra vida yo tengo que anhelar que la gracia y la verdad gobierne mi vida. Por eso, hermanos, y todo aquel que está en la sala, agradecemos a los que se siguen uniendo en esta clase de hoy del Cristo y la persona del Cristo y su obra redentora. Entonces, en esta humanidad, Jesús nos mostró que aún en nuestra humanidad, Dios puede manifestar divinidad, porque Él se hizo carne para que la divinidad pudiera habitar también en Él. Entonces, Jesucristo siendo Dios, dice, se humilló, tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte de cruz. Quiero resaltar esas palabras claves. Jesucristo, siendo Dios, se humilló y tomó forma de siervo y obedeció hasta la muerte de cruz. Aleluya. Y otra cita bíblica ahí en la humanidad del Cristo, que estamos resaltando estos fundamentos de la fe y que es importante que usted y yo tengamos dominio de esto para nosotros poder conocer a Jesús, poder conocerle. Hebreo 4, del 15, del 15 en adelante, voy a leer solamente el 15, dice, afirma que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Él es capaz, porque tiene esta autoridad delegada por Dios, de compadecerse de mi debilidad, porque Él también fue tentado en la humanidad como nosotros, pero algo que Jesús combatió fue que Él combatió el pecado para Él poder estar sin pecado, para poder atravesar la muerte de cruz. Entonces, este sumo sacerdote que usted y yo tenemos entiende nuestras debilidades. Jesús se hizo hombre para él poder entender mis debilidades. Entonces Jesús asumió la naturaleza humana real, nació, sintió hambre, fue tentado, sufrió nuestras dolencias, dice la Biblia, y murió también en una muerte humana, pero en todo esto dice que él fue hallado sin pecado. Solo como hombre, él podía entender y compadecerse de la humanidad. Y por eso no solamente lo hizo desde la posición del Dios, sino que sufrió la transformación del Hijo de Dios para entonces él poder compadecerse de nuestras debilidades y podernos salvar y poder ser ese abogado que intercede ante el Padre por nosotros. Entonces, la obra redentora y la salvación de nuestro Señor Jesús tiene como guianza algo tan importante, muy importante para nosotros. Y es nosotros entender cada día más, que Dios nos está llamando a nosotros entender la obra de nuestro Señor Jesús. Jesús, aunque fue hombre, no dejó de poseer la divinidad de Dios en él. No dejó de ser Dios, pero asumió la naturaleza humana real.
Entonces, no veamos a Jesús solamente como el Hijo en esa manifestación de la Trinidad de Dios, sino que veamos a Jesús como el Cristo, el que redime, el que se manifiesta. Aleluya. Cristo, en esa verdad que nos enseña, es que Él fue tentado, pero aunque murió físicamente, Él no dejó de que esto contaminara su naturaleza divina. Solo como hombre, Él podía ser nuestro abogado, porque podía interceder por nosotros y podía compadecerse de nosotros. Pero también como Dios, por Él podemos tener la salvación. Repito, como hombre, Cristo se puede compadecer de nosotros porque padeció igual que nosotros. Pero como Dios tiene la autoridad absoluta para salvar. Y también es nuestro sumo sacerdote. Entonces, ¿podríamos nosotros cambiar nuestra oración entendiendo que Jesús lucha por nosotros? Lo cantamos. Hay una oración que dice, lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverán, Cristo estás aquí. Y esta adoración nos recuerda la obra redentora del Cristo. Él lucha por nosotros, está a nuestro lado, ya Él venció y Él está con nosotros. Y por eso cada día nosotros tenemos que entender la obra. Hace unos años Dios me daba una revelación y la recibía. Me dijo, no confíes en los hombres, confía en mi obra en los hombres, en que yo soy capaz de transformar, de redimir, de rescatar, de compadecerme. Aún de lo que tú crees que yo no puedo compadecerme, yo soy capaz de compadecerme. Y desde ahí mi mentalidad que prejuiciaba, que veía a las personas y decía, no, en ese ya no tiene salvación, ese ya no hay esperanza. Mi mentalidad cambió porque entendí que Cristo tiene una obra redentora y que esa obra redentora no termina hasta que Él no lo diga y que esa obra redentora está todavía vigente y está funcionando. Y por eso nosotros tenemos que entender que esto es un fundamento de la fe. Porque miren, hermanos, nosotros muchas veces perdemos la fe en lo que Dios está haciendo en nuestras familias, en nuestros esposos, en nuestros hijos, porque nos desesperamos, porque no vemos cambio. Pero tengo una palabra en el día de hoy. Hay una obra redentora funcionando en tu familia, en tu casa, con tus hijos. Aleluya. Y no debemos perder la fe. Por esto es un fundamento. Nosotros entender al Cristo y su obra en nuestros seres queridos, en nuestra familia, y esa promesa de que cree y tú y tu casa van a ser extendidos a esta obra redentora de nuestro Señor Jesús. Y por eso usted y yo cada día debemos de anhelar, hermanos, anhelar que la obra de Cristo se manifieste y que Cristo tenga compasión de lo de nosotros. Amén. Entonces, aquí está el centro del Evangelio. El Evangelio nos dice en Isaías 53, pero yo quiero especificarme en un versículo que es tan importante, yo conocerlo y yo saberlo para esto, hermanos. Es lo que me dice Isaías 53. Este versículo me enfoca en el versículo, me dice que ¿quién ha creído? ¿Quién ha creído? Y en ese quién ha creído nos habla de un anuncio. Y ese anuncio era hablando de que venía Jesús y que él iba a ser, él iba a ser angustiado, afligido, que no iba a abrir su boca, que no iba a rendirse en esa obra redentora de morir en la cruz, porque él iba a cargar con mi pecado, pero alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creer que Él hizo esto por esa persona. Alguien que tiene que recibir esta obra redentora de nuestro Señor, aleluya. Y tiene que creerlo. Y dice que Él
se llevó todo quebranto y se sujetó a ese padecimiento para que usted y yo vivamos y veamos largos días. Pero tenemos que creerlo. Esto es un fundamento de nuestra fe. Aleluya. Nosotros creer. Y Romanos 3, 23 y 24 también nos dice algo importante sobre esta obra redentora de nuestro Cristo. Oiga lo que nos dice. Dice, por cuanto todos pecaron, todos, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso alguien tiene que creer. Diga ahí en el chat, alguien tiene que creerlo. Alguien tiene que creer en Jesús. Alguien tiene que creer en su persona. Alguien tiene que creer en la obra redentora que Él comenzó en nosotros. Aleluya. Porque alguien tiene que creerlo. Y me encanta que también en esta cita de 2 Corintios 5:21 dice que por medio de Él, oiga esto, por medio de el Cristo, también las naciones van a recibir sanidad. Yo no sé si usted entiende lo que está pasando en estos días, pero dice que al que no conoció pecado, o sea, el Cristo, por nosotros se hizo pecador, para que nosotros fuésemos hechos por la justicia de Dios en él. No la justicia mía, sino la justicia de Dios en él. Y en Él es que tiene esperanza la redención y la humanidad las naciones tienen esperanza. Y Efesios 8, capítulo 2, 8, 9, nos dice también de esta obra redentora. Miren que nos dice Efesios, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Por eso este tema es un fundamento de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Pero es una gracia que viene a través de Jesús. Entonces, hay un problema con el pecado. Y es que todos pecamos, todos nos separamos de Dios. Pero entonces viene el Cristo a sustituir mi lugar. Él tomó mi lugar. La cruz no es un accidente, sino es un propósito eterno. Entonces, en el Cristo yo recibo justificación. Me declaro, aleluya, me declaro que puedo ser justo por medio de esta gracia y mediante la fe, y recibo entonces la reconciliación por medio de la relación con el Cristo. Y también puedo ser resucitado juntamente con Cristo. Entonces, no somos salvos por obra. No, señores. No somos salvos por emoción, porque sentí. No, no, no. Somos salvos por la obra perfecta de Cristo. Y a mí me encantaría que examináramos y reflexionáramos si en base a esto está basada nuestra fe. Y si hemos entendido y abrazado que la obra redentora de Cristo es la que trabaja en mí cada día. Y es que esa compasión que tiene Cristo conmigo es la que me hace permanecer en Él, la que me guarda en Él. Y es la que me invita a yo entender que solamente en Cristo está mi salvación. Entonces, la persona y la obra redentora del Cristo no es algo divorciado, sino que Él se hizo hombre para compadecerse de mí y para entender mis debilidades y para entonces Él enseñarme que yo, si me lo propongo en Dios y soy uno con Él y Él uno con Cristo, puedo vencer al pecado. Entonces, la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Y dice que la salvación no es por lo que yo hago por Dios,
sino por lo que Cristo ya hizo por mí. Y si yo le preguntara a usted y le digo, escríbame ahí en el chat, ¿qué Cristo ha hecho por usted? ¿Qué Cristo comenzó a hacer por usted? ¿Qué Cristo está haciendo por usted? ¿Y qué Cristo seguirá haciendo por usted? ¿Qué comenzó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué Él ya hizo? ¿Y qué Él seguirá haciendo en usted? Me gustaría que usted escriba ahí en el chat esto tan importante, tan necesario. ¿Y por qué era necesario que Jesús fuera hombre, o sea, fuera una persona para él poder hacer su obra como Cristo? Me gustaría que usted lo escribiera ahí en el chat y que nosotros pudiéramos reaccionar a esta enseñanza, pudiéramos hablar sobre lo que Dios ha dicho de nosotros y sobre entender que la obra redentora de mi Cristo está en mí. La obra redentora de mi Cristo está en mí y el Señor no ha terminado conmigo. ¿Por qué era necesario que Él me pudiera sustituir para yo tener esperanza? Porque solamente en Cristo está nuestra esperanza. Entonces, nosotros a veces nos queremos justificar en nuestra propia humanidad. Y yo le digo, delante de Dios, en nuestra humanidad no tenemos justificación. Ahora, delante de Jesucristo tenemos justificación. Porque dice que fuimos justificados por Cristo. Ahora, yo no me puedo justificar. Señor, perdóname porque no hice esto, porque me pasó aquello, porque me trataron mal, porque yo fui abandonado, porque yo no creí, no crecí en una familia funcional. No, no tenemos justificación en nuestra humanidad. Ahora, en Cristo tenemos justificación. En Cristo tenemos justificación y tenemos esperanza. ¿Qué diferencia hay entre la justificación y la santificación? La justificación nosotros la obtenemos en Cristo. Ahora, la santificación, aleluya, es algo que tengo yo que cada día trabajarlo. Porque Él me invita a que sea santo porque Él es santo. Entonces, la santificación, la diferencia es que esta la tengo que trabajar yo cada día, apartándome, guardándome o pidiéndole al Señor que me ayude a guardarme, purificándome. Ahora, la justificación es la que viene por Cristo. Y esto es esencial y fundamental para mi fe. Y en esto cuando nosotros hablamos de fundamento, es una base para mi fe. Por eso yo tengo que creer en la persona y la obra redentora de Cristo en mí. Yo siempre me alegro y como dice Pablo, si hay algo de qué gloriarse, glorifíquese en Cristo. Y me gozo por la obra de Cristo en mí. Porque ya yo tengo 22 años que soy cristiana, voy a cumplir 23 el 8 de abril. Y cada día más le doy gracias a Dios por esa obra que comenzó en mí, por esa obra que Él mantiene en mí y que no me deja, no me deja eh, rendirme. No le digo a ustedes que no he fallado, le he fallado a Dios, pero esa obra redentora, me recuerda que Dios tiene propósito en mí y que Dios, como el barro, me recoge y me hace a su manera. Esa obra redentora de nuestro Cristo es que nos recuerda que en Cristo tenemos luz y esperanza. Entonces, amados, que hoy están aquí, Cristo es un fundamento de nuestra fe. No podemos hablar de fe sin Cristo. Por eso dice que pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, Cristo. Porque por fe Él vino aquí. Por fe Él me sustituyó.
y por fe Él me invita a santificarme cada día más. Jesús, Jesús nos recuerda que aunque el pecado me quiera separar de Dios, Él sustituye mi pecado y me hace libre para que yo, por la gracia y por la fe, pueda ser libre y pueda estar. Y dice que en Cristo también seremos resucitados para confirmar nuestra victoria. Al finalizar esta clase, mi invitación es que usted y yo entendamos que solamente en Cristo está consumada nuestra fe y nuestra salvación. Solamente en Él. Me gustaría que esta clase la podamos reflexionar y podamos ver cómo nuestra vida diaria, cómo obra la obra de Dios redentora, cómo funciona diariamente en nuestras vidas y confiar en la obra. Si hay cosas que todavía no han cambiado en mí, yo confío que esa obra de Cristo va a funcionar en mí y que voy a ser transformado por medio de nuestro Señor Jesús. Declaramos el propósito de esta clase. Le invitamos a usted a que pueda seguir meditando y porque es importante tener este fundamento de la obra redentora de nuestro Señor Jesús.